Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le bendiga en este hermoso día. Queremos agradecer al Señor este privilegio que me concede estar en este lugar para compartir el mensaje de la palabra del Señor. Nos sentimos alegres poder llevar a cabo esta hermosa enseñanza que espero que sea de edificación para la vida de cada uno de ustedes. Nuestro propósito y objetivo al salir al aire con este mensaje es que haya una palabra que a usted lo edifique en este hermoso día. Estimado hermano y amigo, vamos a orar al Señor. Vamos a poner este programa en las buenas manos de Dios y que Él se glorifique y que este mensaje de su palabra llegue hasta aquellos lugares donde se necesita el mensaje del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Padre Santo, ponemos este mensaje en tus buenas manos. Señor, glorifícate. Permite que esta palabra llegue hasta los lugares donde se necesita, Señor, oír el mensaje tuyo. También te suplico en esta hora que nos ayudes, Señor, a entender tu palabra. Desarrolla el intelecto en cada uno de mis hermanos que van a oír el mensaje tuyo en este hermoso día. También te suplico, Señor, que tengas misericordia de aquel que está pasando momentos difíciles en su vida en este día. Extiende tu mano de bondad y misericordia. Padre bueno, en el nombre de Jesús, yo te suplico, Señor, que también extiendas tu mano de bondad sobre aquel que está pasando momentos de enfermedad. Extiende tu mano, Señor. Levanta al enfermo. Te pido, Señor, que fortalezcas al débil y que levantes al caído. Y que mientras esta palabra es predicada, Señor, que las personas se salven. Señor Jesús, glorifícate y permite, Señor, que en esta tarde haya un corazón donde esta palabra va a poder obrar. Te lo he pedido todo en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mi querido hermano y amigo, vamos a darle seguimiento a esta hermosa carta del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Ya hemos avanzado hoy hasta el capítulo número 9. Y yo voy a leer la palabra en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo número 8. Y yo leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, dijimos que el contexto de toda esta carta fue promovido por las preguntas que le hicieron al apóstol en aquel informe que llegó a las manos del apóstol San Pablo. Y ahora pasamos, estimado hermano y amigo, a la pregunta número 2. ¿Qué ellos preguntan? ¿Qué es lo que querían saber? Ahora, estimado hermano y amigo, la pregunta que tenemos es, ¿qué hay en cuanto a la libertad cristiana? Este es el segundo tópico importante de esta hermosa carta escrita a los hermanos de Corinto. Alabado sea el nombre del Señor. Este contenido, estimado hermano y amigo, lo encontramos en los capítulos del 8 al capítulo número 10. Ahí encontramos cuando San Pablo explica
el contenido y el concepto de lo que es la libertad cristiana. Alabado sea el nombre del Señor. Como hijo de Dios, he sido libertado de la ley del pecado y de la muerte. Todo esto, estimado hermano y amigo, lo entendemos nosotros. Pero había una conjetura que hacían los hermanos de Corinto, y es esta. ¿No significa esto que puedo hacer todo lo que deseo con tal de que sea legal? Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí encontramos, estimado hermano y amigo, lo que San Pablo responde a esta conjetura de los hermanos de Corinto. Alabado sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo responde, estimado hermano y amigo, dando tres ejemplos que los vamos a ver. El primer ejemplo para explicar esto que ellos querían saber, lo encontramos. Un ejemplo actual, los creyentes de Corinto. Y esto lo explica el apóstol San Pablo en el contexto del capítulo 8, versículo número 1 hasta el versículo número 13. Bendito sea el nombre del Señor. Pero antes, estimado hermano y amigo, veamos esto. La confusión de los corintios. Alabado sea el nombre del Señor. Habían muchos templos paganos en ese tiempo, estimado hermano y amigo. En cuanto a los sacrificios de muchos animales que diariamente se sacrificaban, los sacerdotes de esos tiempos consumían parte de esa carne, mientras que el resto se vendía en los mercados públicos de la ciudad. Ahora, estimado hermano y amigo, probablemente se vendían más barato debido al uso previo que se había tenido. Algunos creyentes de Corinto, atraídos quizás por la oferta, estimado hermano y amigo, compraban aparentemente esta carne para sus hogares. Otros cristianos, sin embargo, les perturbaba que se hiciera. Esto, estimado hermano y amigo, es pues la pregunta que ellos hacían. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Pueden los creyentes comer carne que ha sido previamente sacrificada a los ídolos? Ve, estimado hermano y amigo, la confusión que existía entre los hermanos de Corinto. Ahora, veamos la forma de corrección que emplea el apóstol San Pablo. Y entramos en materia en el versículo que hemos leído, de 1 capítulo 9, versículo número 8. Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, sigamos en secuencia el estudio de los paralelos bíblicos. Veamos lo que el Señor Jesucristo dijo esto con relación a este contexto que estamos estudiando. En San Mateo capítulo número 15, versículo número 11, dijo nuestro Señor Jesucristo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y luego, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo, en la carta de los Romanos, en el capítulo número 14, versículo número 17, dice las palabras siguientes, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia,
paz y gozo en el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Luego, retomemos otro versículo en la carta que estamos estudiando, pero en 1 Corintios capítulo 8, versículo número 4. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y no hay más que un Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Luego en el capítulo número 8, versículo número 7 de 1 Corintios, el apóstol San Pablo dice las palabras siguientes. Pero no es de todo, hay este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a los ídolos, y su conciencia, siendo débil, es contaminada. Ahora, estimado hermano y amigo, la conclusión que da el apóstol Pablo a este problema lo encontramos en 1 Corintios, capítulo número 8, versículo número 13. Aquí es la conclusión que el apóstol San Pablo les presenta a esta confusión que tenían los hermanos de Corinto. Y veamos lo que dijo el apóstol San Pablo. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Esta es la conclusión que el apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, da a esta confusión que existía en la iglesia de Corinto. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, el apóstol San Pablo hace una advertencia a los creyentes de Corinto. ¿Cuáles son las advertencias que el apóstol San Pablo hace? En 1 Corintios capítulo 8, versículo número 1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos todos que tenemos, bendito el nombre del Señor, un conocimiento. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, el vocablo griego que se usa aquí para edificar es aikonomeo. Es la palabra que encontramos en el léxico griego. Y este vocablo, estimado hermano y amigo, habla de la acción para edificar una casa. Veamos el uso que le dio el Señor Jesucristo cuando utilizó esta misma palabra, aikodomeo. Él la utilizó de esta manera cuando se aplica a esta acción de edificar. Encontramos en San Juan, capítulo número 2, versículo 20, donde dice: dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Aquí encontramos el uso de aikodomeo cuando encontramos la palabra fue edificado. En San Mateo capítulo número 7, versículo número 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Otra vez el uso de este término que San Pablo utilizó en la carta primera a los Corintios. Y dice aquí que edificó.
Es el uso que le dio nuestro Señor Jesucristo. Edificó su casa sobre la roca. Ahora, estimado hermano y amigo, en el Nuevo Testamento nos habla de eso. El creyente está llamado a edificarse a sí mismo. Bendito sea el nombre del Señor. En San Judas capítulo 1, verso número 20, la Escritura dice de la forma siguiente: pero vosotros, amados, edificándonos, otra vez ese término, estimado hermano y amigo, edificándonos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Un aspecto, como ya lo dijimos, el cristiano tiene un deber, y el deber que tiene personalmente con él mismo es de edificarse en la santísima fe. Luego, estimado hermano y amigo, debe edificar a otros creyentes. Es otra responsabilidad que tienen los hijos de Dios. Edificarse a sí mismo, pero también edificar la vida espiritual de otros cristianos. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo número 11, el apóstol San Pablo dice: por lo cual, animaos unos a otros. Y otra vez la palabra, estimado hermano y amigo, y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Entonces hay una responsabilidad de que nosotros tenemos que hacer, y es edificar la vida espiritual, edificar a los hermanos en la santísima fe. En Romanos capítulo número 14, versículo número 19, el apóstol San Pablo dice las palabras siguientes: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Otra vez, estimado hermano y amigo, el uso de esa palabra, edificar. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí el apóstol San Pablo está diciendo que la edificación tiene que ser, estimado hermano y amigo, mutua. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, otro aspecto importante. Está llamado a ayudar a edificar a toda la iglesia, a toda la congregación. Qué bonito, estimado hermano y amigo, fuera que todos los miembros de una congregación tuvieran la visión de edificarse unos a otros. Entonces, estimado hermano y amigo, no habría desaveniencia en la congregación, porque todos buscan un solo objetivo, todos buscan una sola misión, todos buscan una sola meta, y la meta es la edificación de la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora, estimado hermano y amigo, en 1 de Corintios, capítulo número 14, versículo número 12, encontramos aquí una palabra muy interesante. Y aquí la palabra que encontramos, envanecerse, la encontramos 7 veces en el Nuevo Testamento griego, 6 de las cuales aparecen aquí en 1 de Corintios. Ve, estimado hermano y amigo, que encontramos del uso de esta palabra en el Nuevo Testamento griego. El término envanecerse se usa 6 de las 6 veces aparecen en la carta primera a los Corintios. Veamos este punto muy interesante. 1 de Corintios capítulo 4,
versículo 6 y el versículo 18 al versículo 19, y aquí encontraremos esa palabra. Para esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Aquí encontramos el uso de esa palabra. De las 6 palabras, estimado hermano y amigo, que encontramos en el Nuevo Testamento, encontramos 6 palabras en la carta a los Corintios. Luego en el versículo número 18, mas algunos están envanecidos. Otra vez se utiliza esta palabra, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Verso 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 5, versículo número 2, el apóstol San Pablo otra vez usa esta palabra, envanecerse. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? En 1 Corintios capítulo número 8, versículo número 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos, estimado hermano y amigo, lo que dice la Biblia, que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece. Otra vez usa el apóstol San Pablo. Vean ustedes el nivel de confusión que había, estimado hermano y amigo, en esta iglesia. El nivel de envanecimiento que había llegado a ellos. Y luego dice, estimado hermano y amigo, el apóstol San Pablo, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. En el capítulo 2 de 1 de Corintios, capítulo 8, dice lo siguiente. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe de saber. Ahora, estimado hermano y amigo, el conocimiento es el acto de pasar de un estado de ignorancia a un estado de claridad, porque el conocimiento quita la ignorancia de la mente del ser humano. Y esto es lo que contiene, bendito sea el nombre del Señor. Evitar de convertirse en una piedra de tropiezo, dijo el apóstol San Pablo. 1 Corintios capítulo 8, versículo número 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. La Escritura nos declara que en el cristiano es responsable ante al menos 5 clases de personas. Bendito sea el nombre del Señor. Veamos esas 5 clases de personas que el cristiano es responsable. Y tenemos, estimado hermano y amigo, ante el mundo en general. En San Mateo capítulo 5, versículo número 16, nuestro Señor Jesucristo dijo las palabras siguientes. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Esta es la primera responsabilidad. En 1 de Timoteo, capítulo número 3, versículo número 7, el apóstol San Pablo dice, también es necesario que tengan buen testimonio de los de afuera, para que no caigan en descrédito y en lazo del enemigo. Ahora veamos la siguiente sección, delante del cual el cristiano tiene una responsabilidad ante su familia inmediata. Efesios capítulo número 5 hasta el capítulo número 6. Luego el tercer grupo, ante todos los creyentes en general. Efesios capítulo 4, versículo número 32. Y aquí el apóstol San Pablo nos explica lo siguiente. Antes sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. A otro grupo, estimado hermano y amigo, es ante los creyentes débiles en particular. En Romanos capítulo 14, versículo número 1, el apóstol San Pablo dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En Romanos capítulo 15, verso 1 dice, así que los que somos fuertes debemos de soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, estimado hermano y amigo, debe ser muy cuidadoso en esta área de la iglesia a fin de no causar problema de conciencia a su hermano más débil. Primera de Corintios capítulo número 9, versículo 7 al versículo número 10. Veamos qué es lo que nos dice el apóstol San Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondráis bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir el fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, para no ser causa de que un hermano más débil peque contra Cristo. En el capítulo 8, versículo 12 de 1 de Corintios, el apóstol San Pablo nos dice las palabras siguientes. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahora, estimado hermano y amigo, la iglesia local, en 1 de Timoteo capítulo 3, verso 10, y esto también, sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. En 1 de Corintios capítulo 10, verso 32, hablando de este mismo aspecto tan interesante, dice el apóstol San Pablo, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Cómo debe de decidir un creyente acerca de lo que es correcto
o incorrecto? Es una buena pregunta. Ahora, estimado hermano y amigo, la Biblia declara que una acción puede ser errónea en dos aspectos y los vamos a ver. Primero, cuando hay un factor inherente pecaminoso, hay algunas cosas que son siempre malas porque van absolutamente en contra de la santidad de Dios. Cosas tales como mentir, adulterar, robar o adoración de ídolos. El otro aspecto, para no ser causa de que un hermano más débil peque contra el Señor. En 1 Corintios capítulo 8, verso número 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahora, estimado hermano y amigo, contra la iglesia local. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo número 10. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado si son irreprensibles. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, ¿cómo debe decidir un creyente acerca de lo que es correcto o incorrecto? La Biblia declara esta acción y es muy importante que nosotros lo comprendamos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, en el aspecto número 2, cuando hay un factor de pecado adquirido, hay cosas, estimado hermano y amigo, en que en sí y por sí mismas no son malas, pero que a través del tiempo y la costumbre se han corrompido. Veamos un ejemplo para que lo entendamos. Alabado sea el nombre del Señor. De ello, bendito sea el nombre de Cristo. El maquillaje, que una vez se consideró malo, pero que ahora, si se aplica discretamente, es generalmente aceptado entre todas las mayoría de las hermanas cristianas. El primer factor es lo que se llama pecado de carácter. Y el segundo, podemos aferrarnos como pecado de reputación. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el Hijo de Dios tiene que evitar los dos. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora pasamos a un ejemplo personal. Y es el ejemplo del apóstol San Pablo. El apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al versículo número 27, estos versículos, el apóstol señala que nadie tenía más derecho a ejercer la libertad cristiana que el apóstol mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos las bases de su derecho. En primer lugar, era un apóstol. Había visto al Señor Jesucristo. 1 Corintios capítulo 9, versículo número 1. No soy apóstol, no soy libre, no he visto al Señor Jesucristo, no sois vosotros mi obra en el Señor. Vemos, estimado hermano y amigo, el ejemplo del apóstol San Pablo a ejercer esa libertad. Luego tenemos
Bendito sea el nombre del Señor. En 1 Corintios, capítulo 15, versículo número 8, y al último de todos como un abortivo me apareció a mí. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, verso 17, el apóstol San Pablo nos refiere las palabras siguientes. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Había fundado él la iglesia de Corintios. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 1 al versículo número 2. El apóstol San Pablo dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Está declarando, estimado hermano y amigo, que la iglesia de Corinto era el trabajo esforzado del apóstol San Pablo y era él quien había fundado esta iglesia. Y en el versículo número 2 dice: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora veamos el alcance de este derecho de la libertad. San Pablo nos explica: comer y beber. Y aquí encontramos en 1 capítulo 9, versículo número 4. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? Y luego el apóstol San Pablo dice: casarse y gozar de la familia, de una vida familiar, en 1 capítulo 9, versículo número 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Bendito sea el nombre del Señor. Encontramos, estimado hermano y amigo, otra porción muy importante que nos refiere el apóstol San Pablo en el versículo número 6 del capítulo número 9. Y él nos dice: o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma la leche del rebaño? Digo esto no solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con enseñanza debe de arar el que ara, y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, esto era razonable y apropiado. ¿Por qué? Al soldado se le paga por luchar y él era un soldado de Cristo. El labrador disfruta de la viña que ha plantado y él había plantado muchas vides. Bendito sea el nombre del Señor. El pastor toma de la leche del rebaño y el apóstol Pablo había cuidado de muchas ovejas. El sacerdote que ministra en las cosas santas vive del templo, y el apóstol Pablo
era un ministro especial de Dios a los gentiles. Así también, dijo el apóstol San Pablo, así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. El uso que había hecho de sus derechos. 1 Corintios capítulo 9, verso 12 dice, si otros participan de este derecho sobre nosotros, cuánto más nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Pero San Pablo dice, pero no hemos hecho ni usado este derecho, sino que lo soportamos todo, por no poner ningún obstáculo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, estimado hermano y amigo, el apóstol Pablo explica la razón, el por qué no hizo uso de sus derechos, aunque los tenía, pero no hizo uso de esos derechos. 1 Corintios capítulo 9, versículo número 12 al versículo número 20. Bendito sea el nombre del Señor. Su vida, la vida del apóstol San Pablo, era un testimonio vivo de esa declaración. Y lo hizo, estimado hermano y amigo, de la manera siguiente. Veamos de qué manera lo hizo el apóstol San Pablo. Al ministrar a los judíos. 1 Corintios capítulo 9, verso número 20. Y él lo hizo de la forma siguiente. Me he hecho a los judíos como judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Bendito sea el nombre del Señor. Circuncidó a Timoteo en Listra, porque los judíos de aquella zona sabían que su padre era griego. Luego, estimado hermano y amigo, después habló en hebreo en su defensa frente a los judíos en Jerusalén. Hechos capítulo 16 y Hechos hasta el capítulo número 22. Ahora, mi estimado hermano y amigo, al ministrar a los gentiles, en 1 Corintios capítulo 9, verso 21, el apóstol San Pablo nos dice, y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Alabado sea el nombre del Señor. Se puso, estimado hermano y amigo, en pie para predicar, que era una práctica común de los gentiles. Capítulo 13 y el capítulo número 17. Ahora, estimado hermano y amigo, al ministrar a los creyentes débiles, porque esta era otra sección, otra categoría en la iglesia, que se necesita un cuidado especial. De todo hay en la grey del Señor. Algunos que no necesitan ayuda, pero hay otros que son débiles espirituales y que necesitan la ayuda para poder ellos crecer y desarrollarse en la fe en nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice San Pablo, cómo él ministró a los débiles. Aquí nos da una enseñanza. Aquí nos da, estimado hermano y amigo, una estrategia de la manera como debe de cuidarse los débiles que hay en la iglesia. Porque todas las congregaciones del mundo
Hay personas que no necesitan consejería. Ellos son capaces de poderse alimentar espiritualmente, de poder desarrollar y crecer. Pero hay otros que no tienen esa habilidad. Y en todas las congregaciones existen. Veamos la técnica que empleó el apóstol San Pablo. En 1 Corintios capítulo número 9, versículo número 22. Recuerde, estimado hermano y amigo, tenga en mente que el tema central de esta carta es la conducta cristiana. Y aquí vemos patrones de conducta. Aquí vemos deficiencia de conducta. Y cuando hay deficiencia de conducta, tienen que establecerse, estimado hermano y amigo, los patrones de conducta que tienen que observarse en cada comunidad cristiana. Pero ahora veamos la forma como San Pablo ministra a esta categoría de hermanos, que son los hermanos débiles. En 1 Corintios capítulo 9, versículo número 22, dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Entonces hay un reto, entonces hay un desafío. San Pablo dijo que se hizo como débil, entrar en ese estado para poder ganarse a los débiles. La meta es no perder a nadie. La meta es mantener a los que son débiles y ganárselos para que puedan servir al Señor Jesucristo. Este es el propósito. Entonces la estrategia de San Pablo es que él se hizo. No es que era débil, sino que se hizo en la posición de débil, con el propósito de ganarse a los débiles. Bendito sea el nombre del Señor. Y San Pablo dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Entonces el objetivo, estimado hermano y amigo, es salvar a las personas. Nuestro propósito, nuestra visión en la obra de Dios es la salvación de las personas. Es que las personas, estimado hermano y amigo, encuentren en Cristo su Salvador. Esta es la visión de la iglesia, que las personas se salven y los que están congregándose, tratar, estimado hermano y amigo, de instruirlos para que puedan crecer en la gracia y luchar por la salvación de los hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Luego el apóstol San Pablo, en 1 Corintios, capítulo 8, versículo número 13, dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Ve, estimado hermano y amigo, sobre todas las cosas, lo más importante es el amor que se debe de tener por la necesidad del hermano. Y como San Pablo dice, si a un hermano, para él, comer carne es una debilidad, y dice San Pablo, entonces, dice, yo no comería carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. En Romanos capítulo número 14, versículo número 1, encontramos lo siguiente. Recibid al débil en la fe. ¿Ve lo que dice San Pablo? El cuidado que tiene que tenerse, estimado hermano y amigo. La paciencia que se debe de tener cuando se trata con un hermano que es débil en la fe. Y luego dice el apóstol,
pero no para contender sobre opiniones. No, ese es el aspecto, estimado hermano y amigo. Y luego dice el apóstol, así que los que somos fuertes, soportemos las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos hoy al ministrarse a sí mismo. Cuando un creyente se ministra a sí mismo, muchas veces la tarea creemos que es ministrar a los demás. Pero ¿qué de ministrarse a usted mismo? Veamos lo que dice el apóstol San Pablo sobre este aspecto de ministrarse a uno mismo. En 1 Corintios capítulo 9, versículo número 27 dice, sino que golpeo mi cuerpo. Ve, estimado hermano y amigo, la manera que San Pablo nos está explicando, la forma como ministrarse a uno mismo. Dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces hay una necesidad de ministrarnos a nosotros mismos, porque entonces, estimado hermano y amigo, como dice el apóstol San Pablo, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por servidumbre, lo pongo por servicio, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Bendito sea el nombre del Señor. Fijemos nuestra atención en este vocablo, eliminados. ¿Qué es lo que significa esto? ¿Está hablando San Pablo que no tenía seguridad de su salvación? ¿A esto se estaba refiriendo San Pablo? Yo sé que usted y yo entendemos que San Pablo tenía seguridad de su salvación. ¿Pero de qué está hablando él? Aquí nos explicará esta palabra. La palabra que utiliza San Pablo cuando dice, para que no venga a ser eliminado. ¿A qué se refiere? Estimado hermano y amigo, el vocablo eliminado que aparece en el Nuevo Testamento griego es la palabra adokimos. Es el que encontramos en el léxico griego. Veamos, estimado hermano y amigo, el uso de estas palabras en el Nuevo Testamento. Esta palabra significa adokimos. Esta palabra significa, estimado hermano y amigo, desaprobado. Es la traducción a nuestro idioma. Cuando San Pablo utiliza este término eliminado, esto es lo que significa. Alabado sea el nombre del Señor. Dejemos esto hasta aquí y lo espero en la próxima audición.